en su capítulo 2, versos 6 al 16. Repito, es la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 6 al 16. Cuando lo tengan, dicen amén. ¿Lo tienen? La palabra dice así, hermanos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pues porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oremos, Padre, honramos tu nombre en esta hora. Damos gloria a ti, Señor. Padre, tú lo mereces todo. Gracias a Dios porque tú nos has permitido congregarnos en esta actividad de hoy. Lo cual te ruego, Dios, que seas tú ministrando mi vida y la vida del pueblo en esta hora, Dios mío. Permíteme, Señor, poder transmitir esta palabra bajo el entendimiento y la sabiduría, Señor, que tú puedas, oh Señor, proveer en esta hora en el nombre de Jesús, derramando tu gracia y tu favor entre nosotros, Señor. Gracias te doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que hoy quiero compartir, hermano, es un gran anhelo espiritual. Un gran anhelo espiritual. Es muy importante entender esto, hermanos, porque hablar de esto, hermanos, es saber, hermanos, que la sabiduría de Dios siempre será superior a la sabiduría del hombre. Nunca será comparable. Pero hay algo muy importante que nosotros necesitamos comprender en nuestra carrera que llevamos en el Señor. Es una vida, hermano, que requiere mucho cuidado en el avance espiritual que tenemos todos. Porque al hablar hermanos, de esta palabra, es entender, hermano, la manera como el Señor quiere que usted y yo comprendamos por qué es necesario que usted y yo aprendamos a conocer las cosas que provienen del Espíritu de Dios. A veces en las congregaciones, hermanos, hay más gente carnal que espiritual. Prueba de ello es que todavía está la envidia. Está el celo entre nosotros. Las murmuraciones y un montón de cosas, hermano. O sea que en la iglesia hay más carnales que espirituales. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Mire, se oye duro, pero esa es la realidad de nuestro tiempo. Todos queremos ser mejor que otros. Todos quisiéramos ser espirituales, pero todavía no distinguimos lo espiritual.
Porque hermano, usted y yo tenemos que aprender hermano, a poder entender por qué usted y yo necesitamos vivir para Dios, necesitamos vivir para su Espíritu. Porque nosotros, hermanos, no podemos hacer nada si no es Él en nosotros. Cada vez que en la vida del creyente, hermano, se ve en un desenlace de altas y bajas, que muchas veces se esfuerza tanto por querer manifestar algo espiritual y al final se da cuenta que él simplemente intentó hacer algo que todavía no era una providencia de parte de Dios, sino simplemente el querer enfocar algo que él consideró que era de parte de Dios. La arrogancia es uno de los graves peligros en nuestra carrera espiritual. La iglesia, o sea, el creyente no puede sentirse orgulloso por ser espiritual. Porque ahí es donde vienen los problemas, hermanos, de que uno se siente más espiritual que otro y termina señalando al débil. Cuando la Biblia dice, hermano, que el que se siente fuerte, mire que no caiga. Y que el que es fuerte ayude al más débil. No lo critique, no lo desbarate, no hable mal de ese hermano. Porque también dice Pablo, considerándote tú mismo, no sea que tú también te deslices. Porque hermano, aquí todos estamos en un gran riesgo espiritual. Por eso es que el creyente tiene que estar buscando más de Dios. Mire, hay algunos que a veces nos atrevemos a estar en unos púlpitos y nos tratamos de ser más espiritual que los que están sentados. Y uno corre riesgo, hermano. Por eso es que uno tiene que tener, hermano, una verdadera relación con Dios, una verdadera búsqueda hacia Dios, tratar de mantener una vida totalmente estrecha con Dios. A usted, hermano, mire, yo soy muy poco para usar esta palabra, pero a nosotros no nos debe de importar cómo viven los demás. Usted tiene que interesarse cómo crecer para el Señor. Vamos a darle el aplauso al Señor en esto, hermano. A su nombre. A veces los púlpitos se usan para desbaratar la vida de un creyente. Es más, a veces nosotros nos pasa como la iglesia de los Corintios. Uno decía que eran de Cefa, otros de Pablo, otros también de Jesucristo. Trataban ellos de distinguirse pensando que cada uno de ellos tenía un personaje a quien seguir. Hoy tenemos que tener mucho cuidado también nosotros. Es cierto que entre nosotros hay gente que busca de Dios, que hay gente que está muy interesada en lo espiritual, que está muy interesado por conocer más de Dios. Porque miren, yo no dudo de lo que Dios le dijo al profeta Jeremías. Él le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero usted no podrá nunca hablar de esas cosas tan especiales, esas cosas que son, hermanos, sobrenatural, si usted no vive de rodillas delante de la presencia de Dios. A su nombre, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Por eso Dios demuestra su sabiduría por medio de la palabra. Usted quiere aprender a ser sabio, a ser inteligente, a ser una persona que está dispuesto a agradar a Dios. Usted tiene que ir a las Escrituras. El profeta Jeremías, hermano, uno de los grandes profetas de Dios, se llegó a sentirse, hermanos, afectado moralmente. Se sintió, es decir, se indignó de lo que estaba ocurriendo en su tiempo. Se indignó incluso de Dios, pensando que Dios no estaba cumpliendo lo que él le había dicho a él. El profeta Jeremías se le dijo que desde el que estaba en el vientre de su madre, dice el Señor, yo te elegí, le dijo el Señor. Y pondré tu frente contra la frente de ellos. Como quien dice, la sabiduría que tú vas a tener será superior a los sabios de la tierra. Y eso es lo que ocurrió. Lo que pasa es que el profeta, hermano, de un momento se estremeció y dijo, no volveré jamás a predicar en su nombre.
maldijo el día que nació, maldijo al que anunció que él había nacido, maldijo dice que mejor le hubiera sido a él el vientre de su madre una tumba. El hombre de Dios hablaba así, hermano. Por eso es que usted y yo no podemos hablar con ligereza. Tenemos que aprender a hablar en la dirección del Espíritu. El trabajo de un pastor en una congregación, hermanos, consiste realmente en tratar de llevar a la iglesia a una relación total con Dios. Ese es el trabajo, el enfoque de todo siervo de Dios, de tratar de tener una iglesia que busque de Dios, que se someta a Dios, que se interese en crecer espiritualmente, que se interese realmente a experiencia extraordinaria con Dios. Pero a veces se vuelve un dolor de cabeza ver que la gente no entiende el mensaje y se está enfocando más en los defectos de los demás. Por eso es que no crecemos, hermanos. A su nombre. Dígale que está a su lado, por eso no crecemos. No tenga pena, dígaselo. A su nombre. Porque así como la iglesia de los Corintios, miren qué cosa es esto, hermano. Una iglesia con grandes imperfecciones, Dios estaba tratando con una iglesia imperfecta, con una iglesia que tenía muchos problemas como la que tenemos nosotros. Una iglesia que vivía de apariencia, una iglesia que creía tener los dones del Espíritu, y los tenía porque en la carta de los Corintios lo enumera. Pero había serios problemas entre ellos. Es más, habían pecados en esta iglesia. Para cuando celebraban el día del Señor, para celebrar los panes y el vino, dice Pablo, ustedes no se reúnen para lo mejor. Le dice, ustedes se reúnen para lo peor. Porque cada quien distinguía a quién. El creyente no puede estar viviendo de un estado así de distinción, que este es el grupo que yo elegí, esta es la gente con la cual yo me siento bien, y qué de lo demás. No podemos caer en el error del personalismo, hermano. A su nombre. No se puede caer en el personalismo, hermano. Y ese es uno de los peligros que corren pastores, evangelistas, líderes e iglesia en general. Porque siempre hay gente que se nos acercan, nos tratan de hacernos sentir bien, pero es un gravísimo error que nosotros nos hagamos sentir bien cuando sabemos que hay cosas que corregir en este camino. A su nombre. Por eso es importante, hermanos, que entendamos que la única sabiduría que nos puede ayudar a nosotros, hermanos, ser gente realmente capaz de poder tener una relación tan personal con Dios, es yendo a la palabra, porque en ella está el conocimiento de Dios. A su nombre. Por eso es de mucho valor adquirir madurez espiritual, hermano. Si usted no se preocupa por su madurez espiritual, quiero decirle que usted está perdiendo el tiempo, hermano. Porque si usted no se interesa en crecer espiritualmente y quiere ser lo que es, usted está en gravísimo error y un espíritu de estupor va a estar sobre su vida. A su nombre, hermano. A veces hasta en las congregaciones no hay competencia. ¿Cuál es la iglesia más espiritual? ¿O cuál es el pastor más espiritual? ¿O cuál es el evangelista más espiritual? Y cuando usted y yo examinamos a cada uno de ellos, vamos a hallar muchos errores. Y nos vamos a decepcionar de lo que ellos son. Por eso dijo Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La mirada de todos nosotros los creyentes, hermano, tiene que estar puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el modelo a seguir. Él es a quien nosotros tenemos que imitar. Pablo llegó a una conclusión, dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento
Lo da Dios. O sea, que trabajamos solo para alguien, para Dios. A su nombre. Por eso es que usted y yo tenemos que ser sabios, hermano. Tenemos que ser inteligentes aquí, hermano. No podemos congraciarnos entre nosotros mismos. Sí tenemos que ayudarnos, hermano, porque la Biblia dice que hay que llevar la carga los unos de los otros. Y la única manera de podernos ayudar es que nos aprendamos a corregir unos con otros. No usar el púlpito para corregir. Claro que hay algunos que son bandidos, ¿no? No tienen el valor de hablar cara a cara con alguien y lo dice el púlpito. Este es asunto de abordarlo cara a cara, hermano. No se puede estar usando el púlpito para describir la falta de alguien. Amén. A su nombre. ¿Quién vive? Una de las cosas que tenemos que pedir al Señor, hermanos, es que nos ayude a ser sabios. Porque en la sabiduría, dice, el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Cuando existe un temor a Dios, un temor reverente, hermano, que tú temes incluso hablar mal de tu hermano, tú temes hablar incluso mal del pastor, tú temes hablar mal de algún líder, tú temes hablar mal de quien sea. Eso es bueno, es importante eso. Eso no quiere decir que no es que no vamos a abordar a esa persona. Sí lo podemos abordar, pero para eso Dios, hermanos, nos pide, ¿verdad?, que tenemos que entrar a un momento, hermanos, de poder confrontar las cosas, pero con la sabiduría de Dios. Mire, Jesús, dice la Escritura que Él no se fiaba de nadie. A Él lo confrontaron en alguna ocasión y le dijeron, mira, aquí está esta moneda. ¿A quién tenemos que dar tributo? Entonces le dame la moneda, dijo él. ¿De quién le finge? Del César. Da al César lo que es de César, dice. Y a Dios lo que es de Dios. Amén. A su nombre. Por eso, hermano, hay una demostración de cierta crisis en esta escritura de los Corintios. Algo que, como un contexto de ese tiempo, donde se muestra la incapacidad de la iglesia porque estaban en lo natural, eran gente carnales. Y cuando usted y yo leemos esa parte, y la voy a leer para que ustedes vean lo que dice Pablo ahí, ¿verdad? Dice ahí, en el 3:1 al 3, dice, de manera que yo, dice, hermano, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues voy a ponerme los anteojos. Gloria a Jesús. Porque dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces Pablo no tenía problema para decir estas cosas, hermano. Estamos a un paso para entrar al año 2024. Este año que viene, Dios primero, hermano, si Cristo no ha venido en estos días, usted tiene que marcar la diferencia, hermano. Usted tiene que dejar de estar actuando como un inexperto en la vida cristiana. Usted no puede seguir actuando como un recién convertido. Usted no puede estar como un neófito, dice la Escritura. Usted tiene que pensar ya en algo espiritual, hermano. Usted y yo tenemos que prepararnos porque el Señor está a la puerta. Y es el deber de todos nosotros, hermano, de estar a cuenta con Dios todos los días, todo el tiempo. A veces a nosotros, hermano, en algunos casos nos pasa lo del tránsito, la policía del tránsito.
¿Verdad? Que mientras no vemos a la gente, hasta esa hora tratamos de reparar la velocidad que traemos. Abusamos de la velocidad que se nos dice que tenemos que correr en las autopistas. Pero cuando miramos de lejos el cono rojo y miramos que detrás de ese cono están los oficiales, comenzamos a bajar la velocidad. Entonces hay creyentes que les gusta correr mucho. Hay creyentes que avanzan sin reparar, pensando que lo que están haciendo le está agradando a Dios. Y ahí le tenemos que tener mucho cuidado, porque usted y yo, hermanos, sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en grandes apóstatas de la fe. Tratando, hermanos, de querer fingir un estado espiritual por lo cual usted no está preocupado por superar. Atravesamos tentaciones, atravesamos, hermanos, momentos de altas y bajas. Y hay momentos que el carácter sale a luz. Hermanos, mire, mucha gente trata de ocultar su carácter, su comportamiento. Pero hay un momento que eso no puede seguir guardado. Tiene que salir a luz lo que hay dentro. Y entonces se vive años a veces fingiendo una vida espiritual cuando todavía yo soy un carnal que ando codiciando, ando pensando con malicia y ando haciendo tantas cosas. Pero ya hay un momento en que Dios nos hace un freno a nosotros, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado en la carrera que vamos. No se puede estar fingiendo una vida que consideramos que no la puedo llevar. Usted tiene que ser legítimo, no con los hombres, es con Dios. A su nombre, hermano. Usted podrá estar pensando ahorita, ¿será que el pastor, lo que está hablando ahorita, él lo está poniendo en práctica? La vida de un creyente, hermanos, considero yo, que el estado de madurez de un creyente va a enmarcarse de los primeros pasos, del momento que él comienza a entender y a comprender el plan salvífico del Señor. Darnos cuenta, hermano, el pago y el precio por nuestra redención, de saber, hermano, que alguien pagó el precio en mi lugar, que alguien tuvo que morir en mi lugar, y que yo de la nada alcanzo la misericordia, la gracia de Dios, y tiraron a la basura en cualquier momento. La Biblia dice, hermano, que hay de aquellos que pisoteen la sangre de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos que enfocarnos, hermano, en que mi crecimiento espiritual lo debo de llevar a un esfuerzo grande para tratar, hermano, de mantener mi relación constante con Dios. Por eso usted mira en estos tiempos, últimos tiempos, hermano, nuestra juventud muchas veces, hermano, se está descarriando espiritualmente. De momento nos dieron la sorpresa, ¿verdad?, de que la fulana o el fulano cayó con fulana. Porque nuestros jóvenes no están buscando de Dios. Y no es tanto también los jóvenes, sino que también vemos ya gente casada y de pronto con otra pareja. Es preocupante saber de que creyentes que ya tal vez tienen 10 o 15 años en el Evangelio y de pronto cambiaron a la mujer o la mujer cambió al hombre. Entonces eso es preocupante, hermano, porque quiere decir que la vida espiritual de nosotros los creyentes no está alineado realmente a lo que Dios está demandando para la iglesia. Lo espiritual nos debe de conllevar, hermano, a tener una verdadera identidad con el que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Imaginen que cuando Jesús dijo allá en el capítulo 3 de Juan, en sus versos 17 en adelante, dice que esto es lo que condena al hombre, que los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque no querían que sus obras fueran reprendidas. Ese mensaje, hermano, muchas veces lo usamos para los inconversos, pero ese mensaje es para la iglesia. Porque el Señor vino a la iglesia de Israel, vino al pueblo de Israel, vino al pueblo de Dios. Y ese mensaje para nosotros, hermano. Este es lo que condena a los hombres.
Porque, hermano, el que sabe lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es mayor pecado. Entonces, cuando usted sabe que lo que está haciendo es malo, pero usted insiste en practicarlo, usted tiene mayor pecado, porque usted sabe lo que está haciendo. A su nombre. En esta víspera de este próximo año que se nos presenta, hermano, tenemos que marcar la diferencia. No podemos estar viviendo una vida de apariencia ni hipocresía entre nosotros, hermano. Yo le digo aquí con sinceridad, hermano, todos los días yo le digo al Señor, líbrame de hipocresía, líbrame de esa vida de falsedad. Le pido al Señor que me ayude siempre a mantener la sencillez, la humildad en la cual yo trato de comportarme. Porque tenemos que esforzarnos, hermanos. A su nombre. Porque mira, hay unos que suben tanto el pecho como porque no sé, ¿verdad?, de qué se sienten tan grandes. Aquí el grande es el Señor, ¿no? Denle el aplauso al que vive, hermano. Grande solo es Él. Siempre notamos que el apóstol induce a la iglesia a un mayor conocimiento en Cristo. Nosotros, la iglesia, tenemos que enfocarnos en la obra de Cristo por eso. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Quiere decir, hermanos, que los mandamientos están todavía vigentes. El Señor no vino a abrogarla. Y muchas cosas que tienen que ver con el estado moral y espiritual de la iglesia, el Señor no vino a abolirla, sino que más bien Él la cumple, pero también nos lleva al cumplimiento a través del Espíritu Santo. Hermano, usted y yo no podemos sobrellevar la ley si no está el Espíritu Santo con nosotros. Él dijo, ¿verdad?, en el capítulo 17 de Juan, que el Espíritu de verdad nos llevará al Padre, a la verdad. De tal manera, hermanos, que usted y yo necesitamos al Espíritu Santo siempre. No podemos desligarnos de Él, porque Él es el que nos conduce, dice, a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuánto alaba al Señor por eso? Amén. Ten el aplauso al que vive. La manera en que Dios demuestra su sabiduría es en la persona de Cristo. Usted quiere ser espiritual, tiene que ver a Cristo entonces. Imagínense que el apóstol Pablo dice que él, de una manera inocente, cometió muchos errores. Y Dios lo encuentra en Damasco. Lo derriba de donde iba él. Uno dice que el camello, pero él iba, yo digo que iba a pie jalando a la bestia. Pero él cayó, lo asunto es que él cayó a tierra. Y cuando él cayó a tierra y vio aquel resplandor, quedó ciego. Y Dios lo lleva a un hospedaje, ¿verdad?, donde se hospedó. Tuvo 3 días sin comer. Dios le muestra una visión a un hombre llamado Ananías, que era uno de los diáconos de esa zona, que le imponía las manos. Y Dios visitó a Ananías y le dijo, Ananías, vas a irte a la calle derecha, ahí está un hombre llamado Saulo, por el cual le haré saber cuánto cuesta seguirme o servirme. Y dice que cuando Ananías escuchó el nombre de Saulo, se atemorizó. Señor, pues si este es el que azota a la iglesia. Pero ve, porque a este le haré pasar también cuánto cuesta este asunto. A veces muchos de nosotros, hermanos, Dios tiene que traernos con cadenas a sus pies. Nos tiene que llevar a una situación, hermano, donde nos lleva a un quebrantamiento total. Porque Él necesita, hermanos, desbaratarte por completo para poder enfocar el propósito de Él en tu vida. Si en usted todavía hay un poco de altivez, hay todavía en usted, hermano, actitudes que no son muy recomendadas como creyente, Dios tiene que quebrantarte, tiene que despojarte
de esas áreas que te están estorbando para no crecer espiritualmente. A su nombre, hermano. Mire, algunas incluso hasta pasan a dar testimonio y con rencor en el corazón. Alábale. A su nombre. Y necesitamos ver cómo Dios quiere demostrar su sabiduría por medio de su Hijo Jesucristo. El Señor dijo una cosa muy sabia. Dijo Él: si tu enemigo te da en la mejilla, dale la otra, dice. Y si te insiste en que le des la capa, dásela. Y si te dice lleva una milla esta carga, entonces dice el Señor, lleva 2, la extra milla. Porque Dios lo que quiere, hermano, es que usted y yo comprendamos que ya no nos mandamos solos y que ya no podemos actuar bajo nuestro propio ego, nuestro propio yo. Porque nosotros, hermanos, cuando queremos que nos respeten, el que quiere ser respetado debe respetar también. El que quiere que le den el lugar que él considera que él tiene un lugar, debe darse el lugar también. Este es como las muchachas solteras, ¿verdad? Si ella quiere que la respeten, tiene que mantener, como dice, un margen para que le respeten. A su nombre. Esto así es, hermano. Usted quiere que le respete, mantenga el respeto, hermano. Pero también alíñese al Señor. Porque todo don perfecto, dice, desciende de lo alto, hermanos. En el cual no hay mudanza ni variación alguna. Donde dice que ni la polilla ni el orín corrompen. Tenemos que aprender a hacer tesoro en los cielos por eso, hermano. Porque el único lugar donde cual usted y yo nunca vamos a tener ninguna pérdida es puesto los ojos en Jesús. A su nombre, hermanos. Pero cuando usted obtenga un cargo en la congregación, nunca se sienta Superman. Nunca se sienta superior a otro. Dice el apóstol Pablo que cuando usted y yo lleguemos a tener cierto grado, en capítulo 2 de los Filipenses, el Señor dice que Jesús, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y estando en la condición de siervo, se humilló hasta lo sumo. Y dice con respecto a nosotros los creyentes, que debemos de ver a nuestros hermanos como superior a Él mismo. O sea que cada vez que usted contemple a su hermano, usted tiene que aprender a ver a Cristo en su hermano. A su nombre. Nunca lo puede ver por encima de su hombro. O perdón, por debajo de su hombro. No, tiene que verlo a la misma altura con la cual Dios te llamó. Sea diácono, sea diaconisa, sea ujier, sea cual sea. No tenemos el derecho de hacernos sentir importantes. Al contrario, dice que el que quiere ser el mayor, debe servir primero. A su nombre. Porque esa es la situación, hermano. A nadie le gustan. A su nombre. Por eso hablamos de un gran anhelo espiritual. Pareciera como contradictorio esto. Pero hermano, entre más usted y yo nos esforcemos por nuestros niveles espirituales, usted no necesita, hermano, como dicen, tronar trompetas, sonar tambores, sino que la evidencia que demuestra tu estado espiritual no necesita ser anunciado, porque la manifestación de Dios mismo respalda el hecho y el acto de aquel que realmente le está buscando. Pues, amén, a su nombre. Por eso el Señor dice, busca primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. Porque la justicia del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Usted y yo nos conviene buscar la justicia de Dios. El siervo David o el rey David, cuando después de haber censado el pueblo de Israel, Dios le demandó algo. Dios se molestó con David. Mire qué importante este punto, hermano.
David, el rey David, el hombre que hablaba con Dios en todo momento, conforme el corazón de Dios. Dice que un espíritu de parte de Satanás lo incitó a censar el pueblo. Usted lo puede leer en el libro de Crónicas y lo lee en el libro de los Reyes. Y en una parte dice que fue Dios y en otra parte dice que fue el diablo. Lo que quiere dar a entendernos las dos partes, hermano, es que Dios en su voluntad permisiva permite un demonio que incita a David a hacer algo que no debió haber hecho. Mas sin embargo Dios le manda a decir que tiene que escoger. Y entre las escogencias que David hizo, David era un hombre muy sabio, muy sensato, a pesar de sus errores, y él dijo: prefiero caer en las manos de Dios, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Lo que tenemos que hacer nosotros siempre, hermano, es ir a Dios cada vez que usted considere que usted necesita que Dios haga misericordia de usted. A veces cuando usted le comenta a alguien cualquier falta, eso no lo sabe solo él, lo va a saber toda la iglesia. Es mejor ir a Dios, hermano, y presente a Dios su situación, y luego vaya al siervo de Dios, ¿verdad? En este caso al pastor que le pastorea. Porque si usted lo comenta con alguien, tarde o temprano, ese asunto lo van a saber mucha gente. Pero si usted va a Dios primero y luego va al pastor, las cosas van a ser diferentes, hermano. Salvo que el pastor tenga problemas, ¿verdad?, con la lengua. Pero uno tiene que aprender a Dios, hermano. Y luego ir al siervo de Dios que Dios tiene, que lo está pastoreando, para ayudarle a hacerle frente a cualquier situación que esté pasando. Ya sea financiero, ya sea problemas morales, lo que sea, hermano. Usted tiene que acudir a Dios y luego al siervo, que le tiene que orientar y ayudar para que usted avance espiritualmente. Porque si usted no se queda solo, como dice, en silencio, que le llamamos pecado de omisión, porque usted lo tiene reservado, no va a progresar, hermano. La Biblia dice que el que confiese su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que confiesa sus pecados, primeramente a Dios. Por eso es que el creyente, hermano, tiene que aprender a ser muy inteligente con Dios. Uno, porque Dios no tomará por inocente al culpable, hermano. Dios nunca tomará por inocente a alguien que ha cometido cualquier error que haya cometido. A su nombre. Hay quienes tienen pecado de omisión, ahí están todavía, pero un día salen a luz esa situación, hermano. Nada se queda oculto, hermano. Dios saca a luz todo. Por eso nos conviene a nosotros, hermanos, como dije, el tema, debe haber un gran anhelo espiritual en nosotros. Usted tiene que anhelar lo espiritual. Usted tiene que anhelar estar bien con Dios todo el tiempo de su vida. No importa si lo van a tildar de religioso, porque eso es lo que pasa, o fanático, ¿verdad? Hay gente que nos consideran fanáticos porque no dejamos de congregarnos, porque no dejamos de buscar de Dios. Hay algunos que dicen: ya me tiene harto que cada día me dicen que tengo que congregarme. Pero hermano, si usted no se congrega, yo me pregunto, ¿qué harán los hermanos cuando no van a la iglesia? Estarán frente al televisor quizás. Estarán en su cama con el celular. Y dijeron: no fui porque me dolía la cabeza, pero cuando encendió el celular se les fue el dolor de cabeza. Dicen: no fui a la iglesia porque me dolía la espalda, pero se sentó para ver el televisor. A su nombre, hermano. Somos muy mañosos. O no voy porque va a predicar fulano de tal, dice. Usted no puede, hermano, caer en el error que
como tal fulano va a predicar el día que usted quiere, que había pensado ir, pero como va a predicar fulano y tal, dice, no, no voy a ir hoy. Usted no puede rechazar a nadie, hermano. Dios siempre te va a hablar por medio de quien Él quiera usar, amén, a su nombre. Usted no sabe si Dios le tiene una palabra de promesa, o hay una palabra que te va, hermano, a confirmar alguna petición. Mira, a veces uno menosprecia las predicaciones, menosprecia las enseñanzas, y a veces usted está sentado y de pronto usted le va a venir una palabra y usted dice, este es lo que yo estaba esperando en Dios. Cuando somos espiritual. A su nombre, hermano. Una vez dijeron que yo era muy astuto para hablar, dicen, o muy, no sé cómo, no me explico bien eso. Pero la verdad, hermano, es que uno se interesa por tratar de traer una palabra que nos ayude, hermano, a formarnos espiritualmente. Hoy estamos en esta noche, esta madrugada, pero mañana no sabemos qué va a pasar con nosotros. Las pruebas van a venir en cualquier momento, y si usted no sabe cómo confrontar las pruebas, las circunstancias, y usted se deja dominar por cualquiera de ellas, quiere decir que usted estuvo aquí solo, sentado, pero no escuchó nada. Porque sus pensamientos estaban enfocados en otro asunto. Y entonces a veces por eso es que sin que usted y yo quisiéramos, ese espíritu de estupor nos ministra en algún momento y nos distrae. Y de pronto usted está escuchando al predicador, pero usted no escucha nada. O su mente está embotada, no entiende papa para nada. Es muy preocupante, hermano, que ustedes o todos nosotros los creyentes, para no solo dirigirme a ustedes, sino nosotros, estemos sentados escuchando al predicador y que no estamos entendiendo nada. Es preocupante. Porque significa, hermano, que usted puede tener la mente embotada, o sea que usted no entiende nada. Cuando Jesús vino a cumplir su ministerio, había una profecía respecto a este caso. Dice que la gente iba a escuchar la predicación del Señor, pero no iban a entender nada. Lo iban a ver, pero como que no lo miraban. Un espíritu de estupor estaba sobre ellos. Miraban al maestro hacer milagros y tantas cosas, pero más bien querían matarlo. Miraban al Señor, hermano, cómo elevaba grandes predicaciones, grandes enseñanzas, pero el deseo de muchos era aniquilarlo, era matarlo. Por eso el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Juan nos habla en el capítulo 8, 31, 32, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, dice, si ellos creían en la palabra, tendrían que ser sus discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. A su nombre, hermano. Eso implica, hermano, que esta palabra debe de librarte de cualquier maña, cualquier asunto que nos esté afectando en nuestra vida espiritual. A su nombre. Mira, hay hermanos que son buenos a mentir y ya tienen años en el Evangelio. Le gusta prestar, pero no pagar. Se malacostumbran. Dice, es creyente, me tiene que perdonar. Eso es abusar de la confianza, hermano. Entonces, no podemos, ¿verdad?, pensar que dentro de nosotros existen gente todavía con actitudes del mundo. Tenemos que cambiar, no para los hombres, es para el Señor. Debemos de anhelar lo espiritual porque nos conviene a todo, hermano. Cada vez que nos acerquemos a Dios y busquemos de su presencia, algo tiene que entornarse a favor de nosotros, porque lo que Dios quiere, hermano, es que usted y yo seamos libres para Él. A su nombre.
Por eso el Señor revela siempre su voluntad a través de su Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí en Romanos 8, una cita muy conocida. El apóstol Pablo nos habla de una ley que proviene por el Espíritu. Dice el apóstol, dice, verso 4, era del 8, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice Pablo, a través del Espíritu, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice él, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tiene que haber una identidad. Tiene que haber algo que marque la diferencia. Si usted se hace un autoexamen en este instante, usted podrá llegar a una conclusión quizás. Usted dirá, aún me falta cambiar esto. Aún me falta abandonar esto otro. Aún me falta hacer esto y lo otro para cambiar. Porque incluso hay algunos que todavía les gusta el cigarro. Todavía son atormentados cuando ven una botella de cerveza. Todavía algunos hermanos se sienten como incómodos cuando ven en una mesa a alguien sentado sirviéndose cerveza o bien licor, lo que sea. Eso implicará que el estado natural del creyente todavía está en una fase muy peligrosa. Por eso es importante, hermano, anhelar lo espiritual, porque usted y yo necesitamos realmente lo de Dios. En otras palabras, a usted y a mí nos conviene lo de Dios. Dígale que está a su lado, te conviene lo de Dios. Y debe anhelar lo de Dios. A su nombre. Por eso Dios revela su voluntad, hermanos. Cuando usted y yo leemos estos pasajes bíblicos, notamos que siempre Dios ha estado interesado en el nivel espiritual de la iglesia. Dios siempre ha estado interesado en que usted y yo tenemos que cambiar cada día. Hermano, porque mientras estemos en la carne, usted todavía tendremos grandes batallas. Pero Pablo dice que aunque andamos en la carne, no militamos según ella. Usted y yo no militamos ya para esta carne. Usted y yo militamos para el Señor. Para poder destruir cualquier argumento, cualquier altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Cuando hay preparación espiritual, cuando usted está realmente enfocado en que usted necesita crecer, usted necesita conocer más de Dios, usted necesita dominar más la palabra del Señor, eso es importante porque quiere decir que hay algo de parte de Dios, el Espíritu del Señor te está moviendo, te está instando, hermano, a que usted y yo realmente valoremos y apreciemos la palabra. Hay creyentes que se dejan, o mejor dicho, se desarrollan bajo la orientación de otras personas, no conforme a la palabra. Y usted no puede realmente dejarse guiar por lo que alguien te dice, que a no ser que sea conforme a la palabra del Señor. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? ¿Verdad? Porque hay gente que tiene diversas opiniones de este asunto. Creen realmente, algunos dicen, mira, si te metes a 4 o 5 días de ayuno y oración, se te acaban los problemas. Y la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir, hermano, que entre más ayuno haga usted, es beneficioso para usted, pero los problemas no se van a terminar.
Por eso es que el estado espiritual de nosotros, hermanos, no consiste realmente en lo que la opinión de los demás tiene que ser conforme a la palabra. Cuando alguien te dice, mira, en la escritura dice esto, esto y esto, entonces quiere decir que ese es un buen consejero, porque no te está dando un consejo propio, te está diciendo la escritura dice esto, esto y esto. Porque quiero decirle algo más, hermano, que la experiencia que yo pueda tener o la experiencia que pueda tener cualquiera de ustedes no puede ser el modelo para otros. ¿Por qué? Porque es el trato de Dios en lo personal conmigo. Es el trato personal con cualquiera de aquellos que realmente han estado enfocados en las cosas de Dios. Entonces yo no puedo transmitirle a alguien esto porque quizás lo va a ver muy complicado o muy difícil. Pero cuando él decide buscar experiencia muy personal con Dios y trata realmente de experimentar la grandeza de Dios, entonces él se va a dar cuenta que este es un asunto de decisión. Este es un asunto, hermanos, de poder reconocer que necesitamos constantemente presencia de Dios en nuestra vida. A su nombre. Entonces vemos que es importante, ¿verdad?, que consideremos que la voluntad de Dios se va a revelar siempre por medio de su Espíritu Santo a través de la palabra. Ahora, Él siempre nos ha concedido de su Espíritu. Su Espíritu Santo, hermano, dice, le dijo el Señor a los discípulos cuando allá en los libros, en los primeros capítulos de los Hechos, cuando le preguntaron, Señor, ¿y cuándo serán estas cosas que van a acontecer? El Señor le dijo, no les toca a ustedes sobrellevar esto, pero vendrá tiempo en que lo harán. Nosotros no podemos determinar cómo este asunto va a terminar o va a acabar, a no ser que usted y yo nos metamos con Dios. Sabemos que las profecías se vienen cumpliendo, que los eventos que se vienen dando a conocer, hermanos, es una señal para nosotros, porque sabemos que la Escritura nos habla de muchas señales, y que en estos postreros tiempos hemos visto muchas de ellas que vienen un cumplimiento constante, mayormente cuando nos vamos al capítulo 24 de Mateo, en sus primeros 9 versículos. Vemos, ¿verdad?, que estamos en acontecimientos de los principios de dolores, pero todavía no hemos entrado en la fase mayor acerca de estos tiempos, acerca de los principios de dolores. Pero notamos, hermanos, que el mundo entero se está preparando para una guerra nuclear, se está preparando para una aniquilación total de la raza humana. Pero nosotros, la iglesia, tenemos que prepararnos porque sabemos que el retorno del Señor se acerca. Amén. Viene por su iglesia, por un pueblo que le busca. A su nombre. Y a través del proceso que Dios nos somete, hermano, para experimentar lo espiritual en nuestra vida, va a venir algunos alcances que usted y yo vamos a experimentar, que tiene que ver con la sabiduría, con el discernimiento, mediante el crecimiento espiritual. Hoy en día se ha estado careciendo mucho de discernimiento, hermano. Nos hemos entregado más en otros tipos de actividades o eventos, pero no en cuanto a aprender a tener discernimiento de Dios. A veces escogemos o tomamos decisiones sin discernimiento. Y entonces a veces nos da un dolor de cabeza cuando creímos que la persona que le miramos, como dicen, ¿verdad?, potencial para servirle a Dios, de pronto nos decepcionó. Porque no estamos discerniendo en el Señor. A su nombre, hermano. ¿Verdad? A veces miramos a un hermano bien activo, bien dinámico, y uno dice, ve, tiene potencial para servirle a Dios. Pero no estamos discerniendo. Porque hay algunos que andan buscando puestos, andan buscando lugares, y se vuelven tan servicial que cuando tienen cargo, se ponen también en otra posición.
Y ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando queremos elegir gente que quieran servirle a Dios. A su nombre. Por eso usted y yo necesitamos pedirle a Dios que en ese proceso nos permita alcanzar sabiduría y discernimiento de Él. ¿Por qué? Porque en este tiempo, hermano, vemos, ¿verdad?, que ya no digamos en cuanto a la apostasía, se ha venido proliferando a nivel mundial, y dentro de nuestras propias congregaciones hay personas que están, hermano, trayendo doctrinas todas raras dentro de nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay algunos, hermanos, que han ido a hacer grupos de oraciones a su casa sin que el pastor se dé cuenta. Dice, allá tenemos más oportunidad, allá tenemos más libertad para buscar de Dios, pero el pastor no se da cuenta que la gente está tratando de querer hacer un reino nuevo. No quieren sujeción, no quieren que les controlen. Y eso es peligroso, hermano, en estos tiempos. Dentro de nuestras mismas congregaciones. A su nombre, hermanos. Por eso cuando la vida espiritual nuestra está en el desarrollo constante, ella misma nos reclama que tenemos que aprender a confiar totalmente en Dios. ¿Entienden eso, hermano? Cuando nuestra vida espiritual está en un desarrollo, ella misma nos reclama que tenemos que depender de Dios en todo. No nos dice que nos separemos de la congregación, no nos dice que no le digamos nada al pastor, no, al contrario, nos dice que tenemos que depender de Dios exclusivamente. Y cuando se depende de Dios, las cosas van a marcar una diferencia muy, pero muy especial. Vean lo que pasó. Bueno, todos conocen la historia, ¿verdad?, de Eliseo y Elías. Elías le decía a Eliseo, quédate aquí porque Dios me manda para Betel. Y él dijo, vive mi alma, en presencia estoy, que donde tú vayas, ahí iré. Y Eliseo nunca se despegó de Elías. Él andaba en busca de algo que al final su perseverancia le permite, hermano, a él experimentar algo especial, una doble porción del Espíritu que ministraba la vida de Elías. Eso implica, hermano, que cuando hay un estado de perseverancia, cuando realmente hay un verdadero interés de lo espiritual, que hay algo que tú quieres realmente experimentar en Dios, o que quieres hacer algo que Dios pueda hacer en tu vida tan especial, entonces hay que perseverar. Y Eliseo hizo bueno, ¿no? Perseveró en todo el caminar que llevaban ellos hasta el día que llegaron al Jordán. Y dice que cuando el carro de fuego apareció y se llevó a Elías, cayó el manto de Elías y Eliseo lo tomó. Y él dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y lo golpeó nuevamente el río volvió a abrirse. Entonces eso comprobaba, ¿verdad?, que Eliseo había recibido una doble porción del Espíritu que ministró a Elías. Tenemos que preocuparnos porque Dios nos dé esas porciones, ¿sí o no? No imitar a otro, no, usted necesita una doble porción de Dios. Porque hay un montón que andan imitando, hermano. Imitan a Manuel Rodríguez, hay uno que casi hasta la voz parecida a Manuel Rodríguez. Otro a Gavito. Y hasta hablan como puertorriqueños a veces. ¿Qué está pasando, no? No se puede imitar a nadie, hermano. Usted tiene que ser natural, genuino. Que no grita como otro, pero usted tiene que ser genuino. Mírenme a mí, yo no grito. Así soy.
No necesitas pegar grandes gritos para que te escuchen, hermano. Tu vida espiritual va a marcar la diferencia. Tu desarrollo espiritual, tus conocimientos en Dios es vital en esto. Pero no se puede vivir imitando a otros. Aquí han venido muchas mujeres, ¿verdad?, de otros países a predicar. Y ojalá que nuestras hermanitas no deben meterse por ahí, ¿verdad?, con la hermana Yara y entre otros. Hay que imitar la fe, pero no su forma de predicar. Amén. Porque si la Biblia dice, imita su fe, hablando, ¿verdad?, de los pastores y hablando de todos aquellos que pregonan el Evangelio, imitar su fe, pero no lo que ellos, o la forma de ser de ellos. A su nombre, hermano. Cuando por primera vez vino a Nicaragua el hermano Gigi Ávila, hermano, eso fue una fiebre. Todos los hermanos que en ese tiempo andaban ahí con ganas de ser evangelistas, ahí andaban diciendo, sonríe que Cristo te ama. Y hasta el demán de la mano que usaba el hermano Gigi Ávila. Y mire, hermano, ese es un problema de nosotros los nicaragüenses. Usted se va a Costa Rica y viene hablando como tico después. Se va a México, usted va a venir hablando como mexicano después. Como que se nos pega esas cosas, ¿verdad? Y si nos vamos a los Estados Unidos porque no hablamos inglés, ni si no viniéramos hablando inglés también. O a Canadá, o a Francia para venir hablando en francés, o en Argentina para venir hablando como argentino. Somos muy así, muy complejos nosotros, hermano. Pero este asunto, hermano, ¿qué es lo que nos demanda la Escritura? Hermano, que usted y yo anhelemos lo espiritual. Usted tiene que anhelar lo espiritual. No importa si todavía hay cositas que a usted le ha costado abandonar, pero usted tiene que anhelar lo espiritual. Cuando usted lo anhele, usted va, hermano, a entender qué valioso, cuán importante es tener un crecimiento espiritual. Ya leímos el capítulo 8 de los Romanos, y si usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta qué importante es, hermano, tener una verdadera relación con el Señor. En el versículo 1 de este capítulo 8, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes no tienen condenación? Los que andan en el Espíritu. Entonces usted tiene que aprender, hermano, a anhelar lo espiritual. A su nombre. Den el aplauso al que vive, hermanos. El Señor nos va a capacitar a nosotros, hermanos, a través del Espíritu. Porque dice que solo el espiritual entiende lo que son del Espíritu. Eso implica, hermano, es algo muy importante porque esto nos permite entender que la única manera de podernos sostener y poder vencer toda artimaña de parte del enemigo y aún nuestras propias debilidades, necesitamos la guianza del Espíritu para poder nosotros, hermanos, ser capacitados para poder mantenernos firmes en el Señor. En otra palabra, hermano, usted y yo sin Él nada somos. Amén. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer por eso. Por eso este es un asunto tan importante, por lo cual usted y yo necesitamos comprender, hermanos, que necesitamos que el Señor cada día venga perfeccionando esa obra en nosotros, porque no se puede sin Él. A su nombre. Por eso la vida espiritual nos seguirá reclamando que usted y yo tenemos que confiar totalmente en Dios. Usted y yo tenemos que confiar totalmente en Dios. No podemos confiarnos de nadie más que de Él.
porque en Él está nuestra fortaleza. Amén. A su nombre. Entonces vemos, ¿verdad?, en todas las escrituras un verdadero plan divino de parte de Dios para que la iglesia se sostenga y se fortalezca en Él. Cada vez que usted leemos todas las escrituras, y cuando nos vamos incluso a Santiago, encontramos a Santiago diciendo, hermano, que hay que entender, hermano, que usted y yo tenemos que también someternos al Señor. Dice: el que se somete a Dios y resiste al diablo va a ser galardonador, porque Dios quiere, hermano, premiar cada día el esfuerzo que usted y yo hagamos en Él. No se puede triunfar, no se puede vencer, no se puede realmente decir todo lo he hecho yo, cuando sabemos que todo depende de Dios. A su nombre, hermanos. Si hasta hoy estamos de pie es porque Él nos sostiene a nosotros, hermanos. Cada vez que usted experimenta tentaciones, cada vez que usted experimenta alguna debilidad en su vida y usted tiene confianza plena en el Señor, usted se da cuenta, hermano, que la flaqueza y la debilidad que usted está en ese momento confrontando, viene una capacidad de parte de Dios para que usted diga un no al pecado, para que usted realmente se pare bien en la brecha, sabiendo, hermano, que el que te está sosteniendo y te está dando la guianza y la sabiduría para esto es el Señor. De usted y de mí somos inútiles. Usted diga al que está a su lado: somos inútiles sin Él. Jesús dijo que somos siervos inútiles, que solo hacemos lo que nos dicen, lo que tenemos que hacer. Entonces Dios quiere, hermano, que usted y yo entendamos que ante la adversidad del enemigo y ante incluso la debilidad de nuestra propia carne, no se puede si no está Él con nosotros. Nada se puede sin Él, hermanos. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? A su nombre. Den el aplauso al que vive. Es de vital importancia por eso, hermano, que tu esfuerzo que usted y yo podemos hacer en el Señor no va a depender de los tiempos que yo tengo de estar en este evangelio. Va a depender de tu relación más, pero más, hermano, más estrecha que hemos logrado avivar en el Señor. Repito, no podemos ser religiosos, hermano, porque en este asunto, hermano, se necesita una identidad muy personal con el Señor, una relación muy personal con el Señor que nos permita a nosotros podernos sentir seguros de este caminar que hemos llevado. Cuando usted y yo llegamos a una conclusión, ¿qué pasara si yo no fuera evangélico? ¿O qué pasara si el Señor no me hubiese alcanzado? ¿O qué pasara si yo no conociera del Señor? Estuviéramos todavía arrastrados por el mundo mismo. Pero ahora que tenemos al Señor, esto nos permite a nosotros tener una mayor luz, un mayor entendimiento de cómo confrontar todos estos asuntos. Y usted sabe a dónde llevar sus debilidades. Usted sabrá dónde depositar sus flaquezas, porque el Señor es nuestro único recurso y el único que nos puede ayudar a estar sostenido, como dice la Escritura, como viendo al invisible. A su nombre, hermanos. Den el aplauso al que vive, hermanos. Gloria al Señor. Tenemos que entender, hermanos, que podemos alcanzar un grado de conocimientos y poder dedicar nuestro tiempo al Señor. Miren, no se puede servir al Señor si no hay conocimiento de Él. No se puede creer en Él si no hay alguien que nos instruya para obedecerlo. No se puede experimentar el Espíritu Santo si no hay alguien que nos diga cómo experimentarlo. Necesitamos entender esto, hermano. La faceta de la vida del creyente, hermano, no es solamente congregarse y hasta ahí terminó. No, no termina ahí todo, hermano. Usted tiene que tomar en cuenta, hermano, que usted necesita desarrollarse espiritualmente. Usted necesita enfocarse en el plan que Dios tiene para con nosotros.
Quiero repetir, verán, la cita que hemos estado leyendo en la primera carta de los Corintios, que dice así, hermano. Dice aquí el apóstol, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces no podemos nosotros conocer lo de Dios si no permitimos que Él nos ayude a conocerle a Él. Cuando Él estaba delante de sus discípulos y Él le decía, bueno, ya se acercará el día en que tendré que dejarlo. Y dice que hubo tristeza en ellos. Y dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, tanto tiempo que estoy entre vosotros y todavía no habéis conocido al Padre. No sabéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Porque el Padre y yo somos uno. A veces nos pasa ese asunto a nosotros, hermano. Aunque tenemos las Escrituras, tenemos la palabra en nuestras manos, tenemos un lugar donde congregarnos y todavía nos falta conocer todavía del Señor. No sabemos cómo realmente buscar al Señor. A veces alguien nos dice, sometete a Dios y se apagan los problemas, pero Él no te está diciendo cómo es someterse a Dios. ¿Cómo es buscar presencia de Dios? A veces alguien te dice, vete que está en una prueba, unas luchas. Pues busca a Dios, sometete con Dios. Pero usted no le está diciendo nada ahí, nada todavía. Usted tiene que decirle, esto tenés que hacer para que logres realmente entender el plan de Dios. Para tener que comprender por qué Dios te atraviesa por toda esta situación. Es decir, hermano, para nosotros poder testificar de Dios, algo tiene que suceder en nosotros. Usted ve los testimonios en algunos casos. Hay hermanos que han recibido grandes milagros de parte de Dios. Y aunque han recibido milagros de Dios, no saben cómo describir el milagro. No saben cómo sucedió aquello. Y después de haber recibido un milagro, en vez de ser una persona muy devota, muy dedicada al Señor, vuelve a su vida pasiva. Y no puede ser así, ¿verdad? Si alguien recibe un milagro, debe estar contento todo el tiempo. Alguien recibe un milagro, debe estar agradecido por todo el tiempo. Después que estabas por morirte y Dios te dé todavía 5, 6 o 7 años más de vida. Debiera haber un contentamiento y una dedicación para Dios, una acción de gracia constante hacia Dios. Pero no, algunos vuelven pasivamente. O sea, como que no pasó nada. Y no puede ser, ¿verdad?, un anhelo espiritual si alguien no reconoce lo que Dios está obrando en su vida. A su nombre. O sea, que no solo es testificar, hermano. Usted tiene que demostrar su agradecimiento. ¿Cuánto alaban al Señor? Necesitamos tener más tiempo con Él. No podemos dejar de hablar de Él si no dedicamos tiempo con Él. Este es como el matrimonio, hermano. Miren, los matrimonios, si no están en constante plática, si no están siempre tratando de abordar algunos asuntos que hay que mejorar en el hogar, o algunas características que son importantes conversarlas, el esposo nunca va a terminar de conocer a su mujer, ni esa mujer va a terminar de conocer a su marido. Porque no conversan, no se dicen nada. Solo para cuando van a hacer otras cositas tal vez, pero ya para tratar de entenderse, comprenderse, qué te gusta, qué no me gusta, porque tu carácter es aquí o tu carácter allá o esto y lo otro. Entonces, nunca vamos a conocer a la mujer que tenemos hasta cuando revienta. O nunca vamos a conocer al hombre hasta que el hombre revienta. No, este es un asunto de identidad, hermano. Así es lo de Dios también.
Si usted no está en una constante búsqueda con Dios, si usted no está tratando de ir a Dios y conocer a Dios y poder presentar ante Dios todo lo que esté ocurriéndote interiormente, oiga bien, Dios sabe cuál es el problema interior que usted tiene, pero Él quiere que usted se lo diga. Por ejemplo, a veces cuando vino mi esposa un poco ahí como pensativa, ida, yo le pregunto, ¿qué te está pasando? ¿Qué tenés? Cuando ella me hace ver la situación, entonces yo voy entendiendo ese proceso. Es como cuando la mujer entra en su etapa de la menopausia. Hay hombres que no entienden a la mujer en el estado de menopausia. Hasta que ya uno lo vive y lo pasa, uno se va entendiendo ese estado. Hay hombres que hasta viven peleando por la mujer porque hay momentos que la mujer entra en una crisis que uno tiene que aprender a pedirle a Dios paciencia y sabiduría, hermano. Pero por causa de ese problema de la mujer, hay muchos hogares que están distanciados, matrimonios que están distanciados. Lo estoy hablando en términos sencillos. Ahora, vamos a las cosas de Dios. Si usted no se acerca a Dios, dice la Escritura, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice, pecadores, limpiad las manos. Y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Me llamó la atención esa palabra, vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el creyente es de doble ánimo y muchas veces se amarga su corazón. Muchas veces, hermano, lucha contra Dios y otras veces lucha contra su prójimo. Entonces la Escritura te dice, los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Porque el corazón se puede llenar de ira, se puede llenar de amargura, de odio, rencores. Entonces el creyente que tiene doble ánimo, en cualquier momento esa fase saldrá a luz. Pero tenemos que anhelar lo espiritual. ¿Están conmigo, hermanos? A su nombre. Hay que entender y recordar, hermanos, que los valores terrenales son temporales. Lo del Señor es eterno. Pablo decía, ¿verdad? Esta leve tribulación momentánea no es comparable con la gloria venidera. Todo es temporal, lo que usted y yo pasamos en esta tierra. Aun cuando un familiar nuestro fallece, todo eso es temporal. Hoy está con nosotros, mañana no está. Pero lo del Señor es eterno. Porque el Señor mismo dice, ¿verdad?, que he aquí vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras, dice la Escritura. Quiere decir, hermano, que lo de Dios es eterno. Que vale la pena esforzarnos en esta tierra. Que mientras Dios nos permite, hermano, poder estar en esta tierra, hagamos todo lo posible por estar bien con el Señor. A su nombre. Denle el aplauso al que vive, hermanos. El Señor nos faculta a nosotros, hermanos, de juzgar todas las cosas. También nos da la facultad de tener la mente de Cristo. Dice en este último versículo, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada, de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Debiéramos de aspirar a la mente de Cristo, hermano. Debiéramos de anhelar la mente de Cristo. Porque si usted y yo llegáramos a adquirir todo esto, hermano, nos va a facultar el Señor para aprender a juzgar todas las cosas. Pero el problema de nosotros, hermano, es que siempre terminamos juzgando con ligereza. Hay casos, hermanos, que necesitan ser abordados y aclarar las cosas.
No se puede de la noche a la mañana juzgar a alguien hasta no tener todas las cosas como evidencia. A mí una vez se me juzgó sin evidencia. Entonces uno no puede hablar con ligereza, hermano. Es como esta palabra que algunas veces la he escuchado en muchos hermanos que dicen: tengo el celo de Jehová. Según yo, leyendo las escrituras, hermanos, al único personaje que se le dio la potestad de expresar esa palabra fue al Señor Jesucristo. El celo de Jehová por la casa lo consumía, dice. Y dice que comenzó a azotar a todos los que estaban allí. Nosotros podemos tener un celo engañoso, hermano. Está bien amar las cosas de Dios. Está bien respetar las cosas de Dios. Pero decir tener el celo de Dios es otra cosa. ¿Verdad? Porque uno tiene que aprender, hermano, a ser movido bajo el celo de Dios. Pero sí podemos juzgar, dice aquí, todas las cosas. Porque es la facultad que Dios le da a la iglesia, al creyente. Le da la facultad de tener la mente de Cristo. Todos debiéramos de anhelarlo esto, hermano. Usted dirá, pero ¿cómo será esto de la mente de Cristo? Cuando usted y yo leemos toda la vida del Maestro, vemos su comportamiento, su manera de relacionarse con la gente. Mire, una mujer sorprendida en adulterio. Ahí tenían que haber dos personas, no tenía que estar solo la mujer, tenía que estar el hombre también ahí. Algunos estudiosos dicen que tal vez uno de los que estaba dispuesto a lanzar la piedra era el mismo adúltero. Pero Jesús dijo, inclinado a tierra, dice: el que se considere limpio de pecado, lance la primera piedra. Y dice que del más viejo hasta el más joven desistieron de apedrear a esa mujer. La Biblia no describe si todos eran culpables del hecho, no. Pero es posible que entre ellos había algunos que se habían, como dicen, revolcado con esa mujer. Nadie se sentía digno de castigar a esa mujer. Y Jesús le dijo: vete. Dice: ni yo te condeno, vete y no peques más, para que no te vean cosas peores. Entonces nosotros tenemos que aprender a juzgar las cosas, hermano. No podemos irnos, como dicen, de prima a primera, establecer un castigo, una disciplina, una llamada de atención a alguien, si no tenemos las averiguaciones correspondientes. Si queremos andar en el Espíritu, hermano. Amén, a su nombre. Pero son errores que cometemos a veces, hermano. Con esto no quiero decir, hermano, que vamos a estar, como dicen, sobando pecado, no. Lo que quiero decir, hermano, es que tenemos que ser tan sabios, tan inteligentes, que tenemos que aprender a juzgar todas las cosas, porque se nos está dando aquí la facultad para hacerlo, pero en la dirección de Dios, hermano. A su nombre. Y llegar a tener la mente de Cristo. Y uno brega con eso, hermano. Mira, hay hermanos que son tan niños espiritualmente todavía, que ellos quieren que las cosas se hagan como ellos están pensando, pero ellos no están pensando, ¿verdad?, en las consecuencias que pueden venir a una decisión muy ligera que se puede tomar. Pero tenemos que anhelar lo espiritual, hermano, para poder andar espiritualmente en este mundo. A su nombre. Eso no quiere decir, hermano, eso no quiere decir que usted va a dejar de ser humano, no. Tenemos carne y hueso, pero tenemos que caminar en el Espíritu y andar en el Espíritu del Señor, para honrar a Dios por sobre todas las cosas. A su nombre, hermanos. Den el aplauso al que vive, hermano.
Yo quiero motivarles en esta hora, hermanos. Este es el mensaje que el Señor me permitió traer hoy. Y usted reflexione bien lo que hemos hablado hoy. Uno no hace esto, hermano, por querer hacer sentir mal a nadie. Hay una preocupación por lo espiritual, hermanos. Hay una preocupación porque las iglesias se fortalezcan en el Señor. Mire, otro ejemplo quiero ponerle. Tenemos aquí a los músicos y a las coristas. Todos ellos tienen que prepararse con anticipación antes de que esta actividad se desarrolle, sea esta o las que vengan. Requieren preparación. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a coordinar los sonidos. Incluso, verá, el controlista, los músicos, las coristas, para que todo se haga para el Señor, amén. Que los sonidos estén de mucha bendición para todos. Pero que sepa algo, hermano, que cada uno de ellos tendrá su tiempo que dedican para que Dios les ayude a poder dedicar el tiempo de la alabanza mientras usted y yo nos gozamos en la administración de ella. Porque por ende, hermano, todos los que ministran la alabanza, los instrumentos musicales, aunque tal vez se adquiere el conocimiento para hacerlo, pero para poder ministrar al Señor se necesita preparación espiritual. No es solo tocar los tambores, tocar el piano, tocar la trompeta, tocar la guitarra o agarrar el micrófono para cantar. No, también se necesita prepararse para el Señor, amén. Entonces el pueblo recibe de Dios. Hay presencia del Espíritu del Señor. Hay un mover espiritual del Señor. Cuando hay una verdadera coordinación y está en un mutuo acuerdo, ¿verdad? Porque eso es importante, sé que en la unidad el Señor se mueve, hermano. Y Dios se manifiesta cuando hay una verdadera identidad de la unidad del Espíritu. Una iglesia se fortalece cuando hay verdaderamente un interés por conocerlo de Dios. Entonces la iglesia se nutre, se fortalece en Dios. Y podemos ver que Dios puede levantar entre nosotros también más predicadores, profetas, dones espirituales, porque Él lo hace como Él quiere y con el que Él quiere. Pues Pablo dice que este no es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tenga misericordia, hermano. O sea que aquí no es por decir, Señor, yo soy el mejor, no, dice del que Él tenga misericordia. A su nombre, hermanos. Que yo quiero ser el diácono, no, es del que Dios tiene misericordia. Yo quiero ser pastor, no, es del que tiene misericordia. Amén, a su nombre. Porque todo lo hace Dios, hermano, y todo está en Dios. A su nombre. Y yo les motivo en esta hora, hermano, porque nos esforcemos. Espero en Dios, ¿verdad?, que no olvide esta palabra. Es para el bien de todos nosotros. Esto nos ayuda a nosotros los pastores, debe ayudar a todos los evangelistas, debe ayudar a todos aquellos que anhelamos lo de Dios, para poder crecer espiritualmente, hermano. Aquí estoy yo, pues tratando de dar lo mejor que puedo dar para Dios, con el fin de que todos podamos luchar, porque, hermano, mientras estemos en esta carne, tenemos una guerra abierta con ella. Ella no quiere nada con Dios. Y aquí lo leímos en Romanos 8, ¿verdad? Dice que no se sujetan a ella ni tampoco pueden. O sea, que la carne no quiere nada con el Señor. Entonces tenemos que prepararnos por eso. Y hay que leer bien, hermano, para entender bien las Escrituras. A su nombre. Pónganse de pie, hermanos. Amén. Denle el aplauso al que vive. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos, hermanos?
hay que dar lo mejor para este año nuevo que se aproxima. Hay que marcar la diferencia en este tiempo. Amén, a su nombre. No se sienta mal, más bien siéntase que Dios le ha ministrado y ha hablado a su vida. A su nombre. Yo le voy a dar aquí una oportunidad a mi hermano Acevedo. Él me va a ayudar, ¿verdad?, en lo que es la parte de la administración, para que todos nos preparemos también, ¿verdad?, al momento de la administración. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre.